Imagina quedarte cojo con solo 14 años. Pues eso es lo que le pasó a Blas de Lezo, un famosísimo marino español que se quedó cojo con 14 años y se dejó la mitad de su cuerpo en la lucha por defender a España y sus intereses. Hay decenas de vídeos sobre la vida, obra, hechos y hazañas de Blas de Lezo. Hay muchísimos y muy bien explicados, así que no nos vamos a centrar en eso ni en explicar en detalle la batalla de Cartagena de Indias, muy conocida por supuesto, sino que comentaremos algunos casos, hechos, sucesos de la vida de Blas de Lezo y de las hazañas de Blas de Lezo y otras cosas relacionadas con los sitios en los que estuvo Blas de Lezo, que nos muestra cómo funcionaba el Imperio Español en aquella época y cómo las cosas quizás no sean hoy tan distintas geopolíticamente de lo que eran en aquel entonces, hace unos 200, 300, 400 años. Así que vamos con ello. Hay que hacer un repaso, por supuesto, de la vida de Blas de Lezo. Nació un 3 de febrero de 1689 en Guipúzcoa, en España, en Vascongadas, y con 12 años ya se subió a un barco y no salió de ahí hasta que se murió prácticamente. Con 12 años entró, como digo, al servicio, estuvo en la flota hispano-francesa, que estaba en aquellos años en coalición contra la flota anglo-neerlandesa, y con 14 años, con solo 14 años, siendo lo que hoy llamaríamos un niño, participó en una importantísima batalla de aquellas décadas, que es la batalla de Vélez Málaga, en la que los españoles, junto con los franceses, intentaron recuperar Gibraltar de la ocupación inglesa y neerlandesa. Una batalla que al final quedó en tablas, la dieron por ganada ambos bandos, pero que en la que Blas de Lezo perdió la pierna y fue del siguiente modo: una bala de cañón enemiga tuvo tanta puntería que le dio justo en la pierna izquierda, se la reventó, tuvieron que hacer una operación de urgencia a la altura por debajo de las rodillas, se la amputaron sin anestesia, por supuesto, y sobrevivió, pero con 14 años ya cojo. Bueno, Blas de Lezo seguiría participando en las cosas del mar y perdió un ojo. Esto ocurrió en Tolón en 1707, ya tenía 18 años y pues en uno de tantos enfrentamientos, pues una bala de cañón dio en unas defensas, saltaron unas esquirlas, un poco de metralla, con tal suerte de que un proyectil de estos le dio en un ojo, en el ojo izquierdo, y se lo reventó, lo perdió. Después estuvo trabajando pues de guardacostas, haciendo servicios para la Armada, y en 1713 participó en el asedio de Barcelona y ahí recibió un balazo en el brazo derecho que le dejó sin movilidad, algo así como le ocurrió a nuestro escritor favorito, Miguel de Cervantes, que también no perdió el brazo, sino que se le quedó inútil. Pues a Blas de Lezo le pasó lo mismo. Tenía el amigo 26 años y ya era cojo, tuerto y manco, lo que hoy llamaríamos un minusválido. Pero en aquellos años tú tenías que sobreponerte a todo esto. No podías hacerte víctima que eras minusválido. No, no, no. Tú vas a hacer grandes cosas todavía. Estarás tullido, da igual. Vas a hacer grandes cosas. Y los hombres de aquella época, ya desde niños, con 12 años, con 14, estaban en estos asuntos. Y con 26, aun siendo minusválido, que diríamos hoy, estaba literalmente al pie de cañón y mandando importantes flotas. Bueno, nuestro marino vasco estuvo en América, estuvo en Europa. En América se dedicó a hacer la labor de guardacostas principalmente, esto es, persiguiendo a los piratas y corsarios ingleses principalmente, que estaban haciendo estragos. Se saltaban todos los tratados. Hacían piratería, saqueaban barcos mercantes españoles, causaban numerosos problemas. Los ingleses saqueaban, hacían piratería, con el beneplácito del rey de Inglaterra, pasándose por el arco del triunfo todos los tratados con España, incluso en tiempos de paz. Bueno, nuestros amigos ingleses ya sabemos cómo funcionan, ¿verdad? El caso es que estuvo pues unas décadas haciendo este tipo de trabajos
Y tenemos un suceso bastante curioso, y es que en Génova, en el año 1732, pues se le encargó recuperar unos 2 millones de pesos que debían los banqueros genoveses a la banca española, a la Hacienda. Y con Hacienda, amigos, y esto sigue vigente hoy en día, no se mete nadie. Nadie puede vencer a Hacienda, ni siquiera los banqueros genoveses del siglo XVIII. Total, que allí es mandado nuestro amigo Blas de Lezo. Blas de Lezo pone los barcos alrededor de Génova con el aviso de o me dais el dinero en este tiempo, en este margen, o bombardeo Génova. Total, que a los genoveses, a los banqueros genoveses, les faltó tiempo para meter el dinero en el barco. Y con este dinero no se lo llevó el ministro aún a una isla paradisiaca, no hicieron negocios en paraísos fiscales, no hicieron corrupción comprando mascarillas ni nada de esto, sino que lo destinaron a gran parte de ese dinero recuperar Orán. Orán era un enclave en África que había sido español de 1509 a 1709 y se había perdido recientemente, y los españoles, el rey español, ya con los Borbones, pues querían recuperarlo para la corona española. Total, que Blas de Lezo participó en esa incursión, la recuperaron, eh, evidentemente se fueron, dejaron una guarnición, pues los caciques de aquella época volvieron a atacarla, a asediarla. Blas de Lezo tuvo que regresar a Orán para socorrer la plaza. Pero ahí estuvo haciendo sus pinitos en el Mediterráneo. Y ya nos vamos a América y a Cartagena de Indias. Llega en 1737 a Cartagena de Indias. Más tarde hablaremos de la fundación de Cartagena de Indias y de algún suceso relacionado con él que nos muestra cómo era la vida en aquella época. Pero será más adelante al final del vídeo. Bueno, en 1737 llega a Cartagena de Indias. Las defensas estaban en mal estado. Era una ciudad portuaria bastante importante, de gran importancia. Actualmente está en Colombia, como sabemos, y pues era un enclave importante en el control del Caribe. Blas se dedicaría a reforzar las defensas de Cartagena de Indias en la medida de sus posibilidades, hasta que tenemos el asunto de la Guerra de Asiento. Vamos a comentar un suceso que se utilizó como excusa para la Guerra de Asiento y que nos muestra cómo funcionan los ingleses, cómo siempre han funcionado. Resulta que un guardacostas de estos que combatía la piratería y a los corsarios ingleses, Juan de León Fandiño, en 1731 corta la oreja de un contrabandista inglés, un tal Robert Jenkins. Y hay dos versiones, dos frases he encontrado yo, seguramente habrá alguna más, no sabré decir cuál es cierta, ni si estas son ciertas, pero son las más populares. Aquí está tu oreja, tómala y llévasela al rey de Inglaterra para que sepa que aquí no se contrabandea. Otra versión dice, ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Tenemos que mencionar un poquito qué era esto de la guerra de Asiento y por qué sucede. Resulta que con el Tratado de Utrecht los ingleses tienen derecho, la concesión, de comerciar con 144.000 esclavos africanos, de llevarlos a América. Y además tienen la posibilidad de llevar un barco de mercancías inglesas hacia los virreinatos españoles. ¿Qué hacían? Los ingleses, evidentemente, no lo cumplieron nunca. Lo que hacían era, vale, el barco principal lo acercas, con otros barcos secundarios más pequeños los llevas a la costa. Entonces podías llevar a la práctica, podías llevar todos los barcos que quisieses. Se saltaban la ley, digamos. Estaban haciendo trampas, son un poco tramposos los ingleses, como vemos. A partir de 1731, como decimos, pues empezaría una campaña propagandística brutal por parte, entre otros, de Vernon en Inglaterra para declarar la guerra a España, cosa que finalmente pues se llevaría a ello. Entonces Vernon se empeña en conquistar Cartagena de Indias y ciertos enclaves en el Caribe. Después de atacar distintos enclaves en el Caribe,
finalmente en 1741 se dirige a atacar directamente Cartagena de Indias. Daremos alguna cifra, puedo variar un poquito según donde la consulten. Los ingleses tenían una fuerza de 180 barcos y unos 30.000 combatientes, muchos de los cuales acababan de llegar de Inglaterra, o sea, no les había dado tiempo a nada. En cambio, los defensores españoles pues tendrían unos 3.000 hombres. Vemos que la diferencia numérica pues es bastante importante. Empieza el enfrentamiento de Vernon con los españoles, empieza el asedio a Cartagena de Indias y parece que los ingleses al principio van teniendo ciertos avances hasta tal punto de que Vernon, ya súper seguro de la victoria en mitad de la batalla, sucedió durante muchos días, pues se le ocurre mandar un barco a Inglaterra informando de la victoria, de que ya habían tomado Cartagena de Indias. Y en aquella pérfida isla se hicieron medallas conmemorativas de la victoria supuesta de Vernon sobre Blas de Lezo, en la que aparecía Blas de Lezo arrodillado entregando su espada a Vernon. Y además tenía la leyenda El orgullo español humillado por Vernon. Vendieron la piel de Blas de Lezo antes de derrotarlo. ¿Y qué ocurrió? Que fueron pasando los días, no había muchos avances, los ingleses fueron derrotados varias veces, habrán escuchado aquello de que las escaleras no llegaban a la altura de la muralla, bueno, tuvieron muchos problemas, Blas de Lezo bombardeaba a gran distancia, tuvieron muchos problemas los ingleses para llegar, las enfermedades, las lluvias y el cansancio hicieron muchísimo, por supuesto. Entonces, entre unas cosas y otras, los ingleses se vieron diezmados, cansados y finalmente derrotados. Con lo que su escuadra, su fuerza naval no quedó más que para llevar carbón hacia Londres. Total, que se retiran y por supuesto perdieron la batalla tras varias semanas de combate. Blas de Lezo, por desgracia, murió el 4 de abril, pues un proyectil inglés cayó en la mesa en la que estaban reunidos los defensores de Cartagena de Indias en un barco en el Galicia, de tal suerte que estallaron unas astillas, hirieron a Blas de Lezo y entre eso y la infección y algunas enfermedades y epidemias que había por aquellas zonas, por el clima, por los muertos, etcétera, pues finalmente terminó muriendo un tiempo después, el 7 de septiembre de 1741. Tenía poco más de 50 años. Dicen que Blas de Lezo se llevaba fatal con todos los altos dirigentes, con los virreyes, con los obispos, con todo el mundo, que tenía muy mal carácter. Esto dicen las crónicas, las cartas, las noticias. Y de hecho, cierto es que estuvo litigando hasta el final de sus días con el virrey que estaba a cargo de la defensa, uno de los que estaba a cargo de la defensa de Cartagena de Indias, hasta tal punto que el rey de España le destituyó el 21 de octubre, pero Blas de Lezo ya había muerto unos días antes, bueno, el 7 de septiembre, ya había muerto y el rey le destituyó. O sea que de haber sobrevivido Blas de Lezo a todo esto, le esperaba todavía bastantes años de litigios legales con el rey, con los virreyes. Bueno, le va a esperar un infierno bastante, un conflicto bastante importante. No obstante, dio su vida para defender Cartagena de Indias y humilló a Vernon, un tío que tenía un libro que se llamaba algo así como Cómo humillar a España. El plan de Vernon era escalar políticamente y en un momento dado, quizás, pues hacerse presidente o primer ministro, lo que fuese, de Inglaterra. Era un hombre ambicioso. Al final, Vernon no humilló a Blas de Lezo, sino que Blas de Lezo humilló a Vernon. Esto a mí me pareció bastante curioso, también la representación gráfica como medallas que van a aparecer por aquí, ahí lo ven, y le quise dar la vuelta haciendo esta pequeña pintura, aquí la vemos, la pondré así delante, en la que pues Vernon aparece arrodillado
y entregando su espada a Blas de Lezo. Por cierto, si quieren esta lámina o estos imanes que ven por aquí, les dejo mi página web en la descripción del vídeo y ahí pueden encontrarlo. Curiosidades de Blas de Lezo y después hablaremos de Cartagena de Indias. Los pagos en aquella época se realizaban bastante mal, conforme ahora también pasa en España, que el Estado paga tarde, mal y nunca. Entonces, era normal que los hombres de armas y la gente que tenía cierta relevancia, que trabajaba para el rey, pues hiciese sus negocios por otra parte, básicamente para sobrevivir. Entonces hizo comercio con el oro, con la plata, con tejidos, con ropas, etcétera, para, pues para poder costearse la vida. De hecho, se casó también con una chica, bueno, una chica, era una noble de buena familia. Ella tenía 16 años y él tenía 36. Blas de Lezo le sacaba 20 años. Finalmente tuvo unos 7 hijos con esta mujer. Y dicen también que nunca se le llamó medio hombre. Sí que tenía una pata de palo, la pata de palo parece que se la puso por, no sé, por idea o sugerencia de que en aquella época había otro marino, creo que era holandés, algo así, que había perdido también la pierna y se puso como una pata de palo para en primitiva prótesis. ¿Qué podemos decir de Cartagena de Indias? Bueno, Cartagena de Indias, como su nombre indica, pues está inspirada en la Cartagena española y la Cartagena española, Cartago Nova, está inspirada en la Cartago de los cartaginenses, que eso está en África. La Cartagena, que es protagonista de este episodio, pues se fundó en 1533 por un tal Pedro de Heredia. Pedro de Heredia era un hombre que, pues en aquella época era muy común las peleas, los conflictos, los duelos a espada, etcétera. Mató a unos hombres, a unos atacantes que le habían desfigurado la cara o algo así. Los mató y para huir de la justicia, pues se marchó a América. Estuvo por América, luego regresó a España, luego le encargaron fundar Cartagena de Indias, donde mejor, bueno, una ciudad, un enclave donde mejor le entendiese el que era, para un poco colonizar aquella zona. Y la llamó Cartagena porque le recordó a la Cartagena española, porque al parecer pues está bastante metida en una bahía. Es, digamos, ciertamente un poquito similar. Aquí compartiré algunas imágenes para que se vea el parecido. Ahí está. No obstante, ¿por qué menciono lo de Pedro de Heredia? Muy sencillo, porque Pedro de Heredia, a pesar de ser un adelantado, al final, a pesar de fundar una importante ciudad, pues tenía delito de sangre. Iba a ser condenado a muerte en España por asesino. Y no por asesino, sino por crímenes y por abusar de los indios que había en aquella zona, pues iba a ser condenado a muerte también por abusos contra los indios. El fundador de Cartagena de Indias iba a ser condenado a muerte por abusar de los indios de aquella zona. ¿Esto qué nos quiere decir? Que se cometieron abusos, evidentemente se cometieron abusos, pero también nos dice otra cosa no menos importante y significativa, y es que aquel que cometía abusos en el Imperio Español lo terminaba pagando. Por muy importante que fuese, por muy adelantado y conquistador que fueses, si tú cometías abusos, se te denunciaba y te condenaban a muerte. No obstante, Pedro de Heredia no se escaparía y cogió un barco rumbo a España y por lo visto el barco naufragó en mitad del océano y pues terminó muriendo. Cartagena de Indias no solo fue atacada en 1741, también fue atacada en 1586 con Francis Drake, otro marino, otro pirata inglés bastante conocido. La atacó, la conquistó y la saqueó. Y posteriormente también fue atacada y saqueada por los franceses en 1697. Ya vemos que es un sitio bastante susceptible de batallas. Luego, con la guerra de secesión de segregación o las guerras de desmembración del Imperio Español, pues también hubo ahí distintas batallas en Cartagena de Indias. Como dato curioso, hay que mencionar que Vernon participó también en numerosas batallas y, de hecho,
participó en la batalla en la que Blas de Lezo perdió la pierna por una bala de cañón en la batalla de Vélez Málaga y también participó en el asedio de la fortaleza de Santa Catalina de Tolón de 1707. Participó en ambas batallas. Es curioso cómo los caminos de ambos se terminaron cruzando, ¿no? Iban paralelas, cada uno en su carrera, y se terminaron cruzando, digamos, en esa batalla definitiva en Cartagena de Indias. Hay muchas cosas más, por supuesto, que contar de Blas de Lezo y de Cartagena de Indias y de las muchas batallas que tuvo Blas de Lezo. Si están viendo ustedes este vídeo, ya saben, seguro, segurísimo, saben mucho de la vida de Blas de Lezo, han escuchado muchos podcasts, muchos vídeos y esto es algo a celebrar. Que haya tanto vídeo, tanto contenido, tantos libros sobre Blas de Lezo, que se levanten estatuas como la de Colón en Madrid, obra de Salvador Amaya. Es importante no solo que recordemos a Blas de Lezo, sino también que recordemos a todos los héroes españoles que se dejaron la vida en la defensa de España, con mayor o menor fortuna, pero que dedicaron su vida a luchar por los intereses de España y también, como no, por mejorar su posición social, su poder adquisitivo, su poder legislativo, lo que fuese. Pero ahí estaban luchando. Eran hombres que podían ser minusválidos, con 14 años. Pero eso no iba a ser óbice para que no llegasen a ser grandes hombres, grandes conquistadores, grandes hombres de negocio, grandes militares, grandes estrategas y grandes científicos. Hoy en día parece que cuando tienes algún problema físico, algún problema de cualquier tipo, pues parece que te has quedado inútil para el resto de tu vida. Coges depresión, tienes que estar con antidepresivos toda tu vida. No, los hombres de antes estaban hechos de otra pasta. Los hombres y mujeres de antes. Todos. No eran tan victimistas como ahora. Y esto es algo que quiero recalcar de Blas de Lezo. Puedes estar en inferioridad numérica, pero puedes resistir a un enemigo muchísimo mayor, con ingenio, con pillería, con truquillos, como siempre hemos hecho los españoles. Estemos orgullosos de nuestra historia, estemos orgullosos de nuestras batallas, de nuestro ingenio, de nuestros adelantados, conquistadores, legisladores. Esta es nuestra historia y es una historia maravillosa. Se intentaba hacer justicia, se intentaba hacer las cosas lo mejor posible. Unas veces se podía, otras no. Unas veces defendías la plaza con éxito, otras te conquistaban, te arrasaban y te saqueaban. Es lo que hay. Así funciona la vida, así funciona la historia. Y los españoles tenemos la mayor historia jamás contada, la mayor hazaña jamás realizada, de la que Blas de Lezo solo es un granito de arena en, en este inmenso cosmos de estrellas de tantos hombres grandes que hemos tenido en nuestra queridísima España. Suscríbanse si así lo quieren, den el placed me, el like, háganse miembros del canal si quieren, o si no, visiten mi página web para conseguir pues láminas como la que he enseñado antes o cualquier tipo de producto imperialista como en este canal nos gusta. Gracias por ver esto, viva Blas de Lezo, viva España y viva Cristo Rey.